La dimensión oculta, Edward Hall. Capítulo 2. Regulación de la distancia en los animales. Los estudios compartidos de los animales nos ayudan a comprender que el medio ambiente influye en las necesidades espaciales del hombre. En los animales podemos observar como nunca podremos esperar observarlos en los humanos la dirección, el ritmo y la amplitud de los cambios de comportamiento que siguen a los cambios en el espacio que tienen disponible. En primer lugar, con el empleo de animales se acelera el tiempo, porque las generaciones animales son relativamente breves. En 40 años un científico puede observar 150 generaciones de ratones, mientras que en el mismo espacio de tiempo solo podría observar 2 generaciones de sus congéneres. Y, naturalmente, el destino de los animales le preocupa menos. Además, los animales no racionalizan su comportamiento y por ello no oscurecen las cosas. En su estado natural reaccionan de un modo sorprendentemente constante, y así es posible observar en ellos hechos repetidos y virtualmente idénticos. Limitando nuestras observaciones al modo que tienen los animales de tratar el espacio, es posible recoger una cantidad sorprendentemente considerable de datos traducibles a lo humano. La territorialidad, concepto básico en el estudio del comportamiento humano, suele definirse diciendo que es el comportamiento mediante el cual un ser vivo declara característicamente sus pretensiones en una extensión de espacio, que defiende contra los miembros de su propia especie. Es un concepto reciente, descrito por primera vez por el ornitólogo inglés H. E. Howard en su Territory in BirdLife, escrito en 1920. Howard exponía el concepto con bastante detalle. Si bien los naturalistas ya en el siglo XVII habían tomado nota de diversos hechos en que Howard reconoció manifestaciones de territorialidad. En los estudios sobre la territorialidad se están ya revisando muchas de nuestras ideas fundamentales acerca de la vida de los animales, así como la de los humanos. La expresión libre como un pájaro es una forma concisa de manifestar la concepción que el hombre tiene de la naturaleza. Él ve a los animales libres de vagar por el mundo, mientras se ve a sí mismo aprisionado por la sociedad. Los estudios sobre la territorialidad demuestran que la inversa se acerca más a la verdad y que los animales suelen estar prisioneros de sus territorios. Es dudoso que Freud, de haber sabido lo que hoy se sabe acerca de la relación entre animales y espacio, hubiera atribuido los progresos del hombre a la energía apresada, redirigida por las inhibiciones culturalmente impuestas. Muchas funciones importantes se expresan en la territorialidad y constantemente se están descubriendo otras. H. Heidegger, famoso psicólogo del animal, descubrió los aspectos más importantes de la territorialidad y expuso sucintamente los mecanismos con que opera. La territorialidad, dice, garantiza la propagación de la especie regulando la densidad de población. Proporciona el marco dentro del cual se hacen las cosas. Lugares para aprender, lugares para jugar, lugares para ocultarse. Coordina así las actividades colectivas y mantiene unido a los grupos. Tiene los animales a distancia de comunicación uno de otro para que pueda agruparse la presencia de alimento o del enemigo. Un animal con territorio propio puede crear toda una serie de reacciones reflejas a los accidentes del territorio. Cuando llega el peligro, el animal que está sobre el terreno de su residencia puede aprovechar sus reacciones automáticas y no tiene que perder tiempo en pensar dónde se ocultará. El psicólogo C.R. Carpenter, el primero en observar los monos en un medio natural, descubrió 32 funciones de territorialidad, entre ellas algunas muy importantes relativas a la protección a la evolución de la especie. Nuestra enumeración no es completa ni representativa de todas las especies, pero indica el papel del territorio en la determinación de un sistema de comportamiento que se produjo evolutivamente de forma muy parecida a la formación de los sistemas anatómicos.
En verdad, las diferencias de territorialidad están hoy tan reconocidas que sirven de base para distinguir entre especies de forma muy parecida a como se hacen con los rasgos anatómicos. La territorialidad ofrece protección frente a los animales de presa y también expone a las ser víctimas a los inaptos demasiado débiles para fundar y defender un territorio. Refuerza así la dominancia de la cría selectiva, porque los animales menos dominantes son menos capaces de fundar un territorio. Por otra parte, la territorialidad facilita la cría proporcionando una base residencial o principal asegura. Ayuda a proteger los nidos y los pequeñuelos que están en ellos. En algunas especies localiza la eliminación de desperdicios e inhibe o impide la presencia de parásitos por una de las más importantes funciones. La de territorialidad es la del espacio, que protege contra la excesiva explotación de aquella parte del medio de que vive una especie. Además de preservar la especie y el medio, está asociada la territorialidad con funciones personales y sociales. C.R. Carpenter probó el papel relativo del vigor sexual y la dominancia en un contexto territorial y descubrió que incluso un pichón desexuado por lo general gana en su propio territorio en un encuentro de prueba con un macho normal, aunque la desexualización por lo general acarrea pérdida de jerarquía social. Mientras los animales dominantes determinan la dirección general en que se desenvuelve la especie, el hecho de que el subordinado pueda ganar y por lo tanto criar en su terreno propio contribuye a preservar la plasticidad de la especie, aumentando la variedad e impidiendo que los animales dominantes fijen para siempre la dirección que tomará la evolución. La territorialidad va asociada también con la categoría o jerarquía. En una serie de experimentos realizados por el ornitólogo inglés A. D. Vine, con el paro grande alteraba y aún invertía las relaciones de dominancia, cambiando de ubicación los puestos de alimentación en relación con las aves que vivían en regiones adyacentes. A medida que el puesto de alimentación se acercaba al territorio del ave, esta adquiría ventaja de que no tenía cuando el presupuesto estaba lejos de su territorio residencial. El hombre también es territorial y ha inventado muchos modos de defender lo que considera su tierra, su campo, su espacio. En muchos lugares del mundo occidental se castigan actos como cambiar de lugar las señales que marcan límites o penetrar en la propiedad de otra persona, según la que fue ley inglesa durante siglos. La casa de un hombre era como su castillo y estaba protegida por prohibiciones de cateo y perquisición e incautación ilegales, aunque fuera por funcionarios del gobierno. Se distingue cuidadosamente entre propiedad privada, territorio del individuo, y propiedad pública, territorio del grupo. Este breve examen de las funciones de la territorialidad bastará para dejar sentado el hecho de que es un sistema básico de comportamiento característico de los seres vivos. Página 18. Mecanismos de espaciado en los animales. Además del territorio identificado con un trozo particular de terreno, cada animal está rodeado de una serie de burbujas o globitos irregulares que sirven para mantener el debido espacio entre los individuos. Heidegger identificó y describió cierto número de tales distancias que, según parece, emplean de una u otra forma la mayoría de los animales. Dos de ellas, la distancia de vuelo y la distancia crítica, se utilizan cuando se encuentran los individuos en diferentes especies. En cambio, la distancia personal y la distancia social pueden observarse en interacciones entre miembros de una misma especie. Distancia de huida. Cualquier persona observadora ha notado que un animal salvaje deja al hombre a
o a otro enemigo potencial acercarse hasta determinada distancia antes de huir. Heidegger dio a ese mecanismo de espaciado interespecífico el nombre de distancia de huida. Por regla general, hay una correlación positiva entre el tamaño del animal y su distancia de huida. Cuando mayor es el animal, mayor es la distancia que debe conservar entre sí y el enemigo. Un antílope huirá cuando el intruso esté a 500 metros de distancia. El largo común, en cambio, tiene una distancia de fuga, el lagarto común, en cambio, tiene una distancia de fuga de 1,80 metros. Naturalmente existen otros modos de habérselas con un animal de presa, pero el camuflaje, la armadura o las espinas protectoras o el olor desagradable. Pero la fuga es el mecanismo fundamental de supervivencia para los animales dotados de movimiento. Para domesticar a los animales, el hombre ha tenido que eliminar o reducir radicalmente su relación de huida. En los zoológicos es esencial modificar la relación de fuga lo suficiente para que el animal cautivo pueda desplazarse de acá para allá, dormir y comer sin que el hombre le inspire pánico. Aunque el hombre es un animal que se autodomestica, el proceso de dominación es solamente parcial. Vemos esto en ciertos tipos de esquizofrénicos, que es visible también algo muy semejante en la reacción de huida. Cuando a alguien se les acerca mucho, estos esquizofrénicos se llenan de pánico en forma muy parecida a la de un animal recién encerrado en un zoológico. Al describir lo que sienten, tales pacientes hablan de lo que sucede dentro de su distancia de huida, como si sucediera literalmente dentro de ellos. Es decir, los límites de su persona están más allá del cuerpo. Estas experiencias registradas por los terapeutas que trabajan con esquizofrénicos indican que la aparición de uno mismo tal y como lo conocemos está íntimamente relacionada con el proceso de declarar con precisión los límites. Esta misma relación entre límites e individuos puede observarse también en los contextos de distintas culturas, como veremos en el capítulo 11. Distancia crítica. Según parece, las distancias o zonas críticas existen siempre que y cuando hay una reacción de huida. La distancia crítica abarca la angosta zona que separa la distancia de huida de la distancia de ataque. En un zoológico, un león huirá del hombre que se le acerque hasta que encuentre una barrera infranqueable. Si el hombre sigue acercándose, no tarda en penetrar la distancia crítica del león. Es el punto donde el león, acorralado, se voltea y empieza a avanzar lentamente hacia el hombre. En la escena clásica, en los circos, el avance del león es tan deliberado que superará cualquier obstáculo. Por ejemplo, un taburete, que encuentra su paso para llegar al hombre. A fin de conseguir que el león se esté en su taburete, el domador sale rápidamente de la zona crítica. En ese punto, el león deja de perseguirlo. Los estudiados detalles protectores, silla, fuete, pistola, son puro cuento, dice Heidegger, que la distancia crítica para los animales que conoce es tan exacta que puede medirse en centímetros. Especies de contacto y de no contacto. En lo relativo al uso del espacio es posible observar una dicotomía básica y a veces inexplicable en el mundo animal. Algunas especies se apiñan y buscan un contacto físico entre sí. Otras evitan por completo tocarse. No hay lógica aparente que rija la categoría en que entra una especie. Las criaturas de contacto son, por ejemplo, la morsa, el hipopótamo, el cerdo, el murciélago pardo, el periquito y el erizo, entre otras muchas especies. Y entre las de no contacto tenemos el caballo, el perro, el gato, la rata almizclera, el gavilán, la gaviota de cabeza negra. Es harto curioso que animales emparentados de cerca pertenezcan a veces a diferentes categorías.
El gran pingüino emperador es una especie de contacto, conserva el calor por el contacto de sus congéneres, apiñándose en grandes agrupaciones y aumentando así su adaptabilidad al frío. Su dominio se extiende por muchas partes de la Antártida. El pingüino pequeño de la tierra Adelia es una especie de no contacto, por eso a veces se adapta algo menos al frío que el emperador y su dominio es visiblemente más limitado. Se desconocen las demás funciones que pueda tener el comportamiento de contacto. Se podría aventurar la suposición de que, como los animales de contacto están más compenetrados, su organización social y tal vez su modo de explorar el medio podrían ser diferentes de los de otros animales. Parece como que las especies de no contacto serían más vulnerables a las tensiones estresantes que ejerce el apiñamiento. Es cierto que todos los animales de sangre caliente empiezan a vivir por la fase de contacto. Esta fase es solo temporal en las muchas especies de no contacto, porque los hijos la abandonan en cuanto dejan a sus padres y empiezan a vivir por su cuenta. A partir de este punto puede observarse el espacio regular entre individuos en el ciclo vital de ambos tipos. Distancia personal. La distancia personal es el nombre que dio Heidegger al espacio normal que los animales de no contacto mantienen entre sí y sus congéneres. Esta distancia es el ámpula invisible que rodea el organismo. Fuera de ella, dos organismos no están tan íntimamente relacionados como cuando las ámpulas se traslapan. La organización social es un factor que interviene en la distancia personal. Los animales dominantes son propensos a tener mayores distancias personales que los que ocupan posiciones inferiores en la jerarquía social, mientras los animales subordinados se observa que ceden espacio a los dominadores. Glenn McBride, profesor australiano de economía animal, ha realizado detalladas observaciones del espacio de las aves domésticas y su función de dominancia. Su teoría de organización y comportamiento social tiene por elemento principal el tratamiento del espacio. Esta correlación entre distancia personal y jerarquía en una u otra forma parece darse en todo el reino de los vertebrados. Se ha comunicado tanto de las aves como de muchos mamíferos, entre ellos la colonia de monos terrícolas del mundo antiguo en el centro japonés de simios, cerca de Nagoya. La agresión es un componente esencial en la formación de los vertebrados. Un animal fuerte y agresivo puede eliminar a los rivales más débiles. Parece haber una relación entre agresión y alarde ostentorio, de modo que los animales más agresivos se muestran más amenazantes. De este modo también el alarde y la agresión hacen de servidores el proceso de la selección natural. Más a fin de garantizar la supervivencia de la especie, es necesario regular la agresión. Esto puede hacerse de dos modos: por la jerarquización y por el espaciado. Los etólogos parecen estar de acuerdo en que el espaciado es el método más primitivo, no solo por ser el más simple, sino también por menos flexible. Distancia social. Página 23. Los animales sociales necesitan estar en contacto con los otros. La pérdida de contacto con el grupo podría ser fatal por muchas razones, entre ellas el peligro de ser víctima de algún depredador. La distancia social no es simplemente la distancia a que un animal perderá contacto con su grupo, o sea, la distancia a que ya no puede ver, oír u oler al grupo. Y es más bien una distancia psicológica. Si la traspasa, el animal empieza a ponerse visiblemente nervioso. Podemos decir que es como un vínculo oculto que ciña al grupo. La distancia social varía según la especie. Es muy breve, al parecer solo unos metros, entre los flamencos y muy larga entre algunas otras aves. El difunto ornitólogo norteamericano E. Thomas decía que las asociaciones de tilonorrincos pueden mantener el contacto por muchos millares de metros mediante fuertes silbidos y notas broncas y estridentes. La distancia social no siempre está rígidamente fijada, sino que en parte la determina la situación.
Cuando los pequeñuelos de los monos o los hombres pueden moverse, pero no están todavía bajo el control de la voz materna, la distancia social puede ser lo que la madre alcance. Esto se observa fácilmente entre los mandriles del zoológico. Cuando el hijo se acerca a cierto punto, la madre se estira para agarrarlo por la cola y lo jala hacia sí. Cuando se necesita mayor control ante un peligro, la distancia social decrece. Para comprobarlo en el hombre basta con observar una familia con muchos niños pequeños que tienen por la mano mientras atraviesan una calle muy transitada. En el hombre han prolongado la distancia social el teléfono, la TV y el transmisor portátil, walkie-talkie, que han hecho posible la integración de actividades grupales a largas distancias. La mayor distancia social está remodelando las instituciones políticas y sociales, de modos que apenas últimamente han empezado a estudiarse. Control demográfico. Página 24. En las frías aguas del Mar del Norte vive una suerte de cangrejo, el Hayas areneus. El rasgo distintivo de esta especie es que en ciertas épocas de su ciclo vital el individuo se hace vulnerable a otros de la misma especie. Y algunos son sacrificados para mantener baja la cifra de la población. Periódicamente, cuando este animal suelta su caparazón, la única protección que le queda es el espacio que lo separa de los cangrejos, que están en la fase de caparazón duro. Y cuando uno de estos se acerca a su congénere inmerme lo suficiente para alcanzar a olerlo, o sea, cuando pasa la frontera olfativa, el olor lleva al depredador acorazado hacia su víctima. El Hayas areneus nos brinda un ejemplo de espacio crítico y de situación crítica, conceptos ambos que utilizó por primera vez Wilhelm Schaffer, director del Museo de Historia Natural de Frankfurt. Tratando de comprender los procesos vitales fundamentales, fue Schaffer el primero en estudiar el modo que tienen los seres vivos de manejar el espacio. En su estudio de 1956 se distinguió por dedicar su extensión exclusivamente a las crisis de supervivencia. Declaró que las sociedades animales iban aumentando en número hasta llegar a una densidad crítica y para que la sociedad sobreviviera era necesario que superara la crisis así creada. La gran contribución de Schaffer fue la clasificación de las crisis de supervivencia y el hallazgo de la norma en los diversos modos que han elaborado los organismos simples de tratar el hacinamiento provocado por esas crisis. Schaffer analizó el proceso que relaciona el control de la población con la solución de otros problemas importantes para la vida. Como ya vimos, todos los animales tienen necesidad de un espacio mínimo, sin el cual no pueden sobrevivir. Es un espacio crítico de cada organismo. Cuando la población aumenta tanto que ya no hay espacio crítico disponible, aparece una situación crítica. El modo más sencillo de resolver la situación es suprimir en algunos individuos. Esto puede realizarse de muchas maneras y una de ellas es la que vimos con el Hayas areneus. Los cangrejos son animales solitarios. En aquella época de su ciclo vital en que deben localizar a otros cangrejos para reproducirse, los hallan por el olfato. La supervivencia de la especie depende, pues, de que los individuos no se apareen tanto que no puedan olerse unos a otros. Los individuos no se aparten tanto que no puedan olerse unos a otros, pero también el espacio crítico que necesita el cangrejo está bien definido cuando su número aumenta hasta el punto de que no quede espacio crítico disponible. La población consume un número suficiente de los individuos que se hallan en la fase de caparazón blando, a fin de mantenerse en un nivel donde haya espaciado suficiente para cada individuo de los restantes. El método de gasterosteo. Varios grados más arriba del cangrejo en la escala de evolución está el gasterosteo.
pececillo común de las aguas dulces, someras de Europa. Lo hizo famoso el etnólogo holandés Nico Tinbergen, quien identificó la compleja serie de operaciones que ese pez había creado para reproducirse. Tinbergen demostró después que si se producía un cortocircuito en el orden de las operaciones, de consecuencia era un descenso demográfico. En la primavera, cada gasteroptero macho se talla un territorio circular. Lo define en diversas ocasiones contra los que se arrancan y construye un nido. Su poco llamativo colorido gris cambia entonces. La mandíbula inferior y el vientre se vuelven de un rojo vivo, el dorso de azul y blanco y los ojos azules. Este cambio de coloración sirve para atraer a las hembras y para repeler a los machos. Cuando una hembra con el vientre henchido de huevos llega cerca del nido del gasterosteo, este se acerca en zigzag hacia ella, luciendo alternativamente su frente y su colorido perfil. Esta ceremonia de acercamiento con ritmo de paso doble se repite varias veces antes de que la hembra siga al macho y entre en el nido, pasando del modo visual de comunicación al más elemental del tacto. El macho pica rítmicamente a la hembra con el extremo anterior de la cabeza en la base de la espina dorsal hasta que le hace poner los huevos. Entonces el macho entra en el nido, fecunda los huevos y expulsa a la hembra. Repite esta serie de operaciones hasta que 4 o 5 hembras han fertilizado en su nido. En este punto cede el impulso de apareamiento y se observa una nueva serie de reacciones. El macho recobra su antiguo y modesto gris. Su papel consiste ahora en defender el nido y proporcionar oxígeno a los huevos, echando agua al nido con sus aletas pectorales. Cuando los huevos se abren, el macho protege a los pececillos hasta que están lo suficientemente grandes para mirar por sí. Llega incluso a recoger con la boca a los que se aventuran demasiado lejos y volverlos cuidadosamente al nido. El ciclo comportamental del gasterosteo, pelea, apareamiento y cuidado de los pequeñuelos es muy constante y permitió a Tinbergen realizar una serie de experimentos. Estos no proporcionan un valioso conocimiento de los sistemas de mensaje o señales que provocan respuestas a los diferentes impulsos. El acercamiento en zigzag del macho a la hembra es la respuesta a una urgente necesidad de atacar que necesita desfogarse antes de dejar el lugar al apremio sexual. La forma hinchada de la hembra, cargada de huevecillos, desencadena la reacción cortejante en el macho. Después de haber desovado, el rojo ya no atrae a la hembra y no deposita los huevos mientras el macho no le haga sus piquetes. La vista y el tacto ponen, pues, en marcha los diversos elementos de la serie. El carácter inmutable de la secuencia permitió a Tinbergen observar en situaciones experimentales lo que sucede cuando se interrumpe por la presencia de demasiados machos y el consiguiente apiñamiento de los territorios individuales. El rojo de tantos machos trastorna la relación amorosa, se omiten algunos pasos y los huevos no son depositados en el nido y no son fecundados. En condiciones de hacinamiento verdaderamente graves, los machos se pelean entre ellos hasta que mueren algunos. Trastorna ese orden de operaciones y estorba la reproducción. En ambos animales, la acuidad de los preceptores, olfato, vista, tacto y combinación de ellos, determina la distancia a que los individuos pueden vivir y seguir ejecutando el ciclo de la reproducción. Si no se mantiene debidamente esa distancia, pierden la batalla ante un congénere, en lugar de sucumbir al hambre, la enfermedad o el enemigo depredador. Aumenta la necesidad de volver a estudiar la doctrina de Malthus, que relaciona la población con las existencias alimenticias. Durante siglos, los escandinavos han visto la marcha del lemming al mar.
del lemming al mar. Actividades suicidas semejantes se han observado entre los conejos en épocas de grandes acumulaciones de población, que son seguidas de una mortandad. Los indígenas de ciertas islas del Pacífico han visto ratas que hacían lo mismo. Este terrible comportamiento por parte de algunos animales habría provocado explicaciones de lo más variado, pero no han sido sino últimamente cuando se ha logrado penetrar algo en los factores que causaban la loca arremetida de los lemming. Allá por el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, unos cuantos hombres de ciencia empezaron a sospechar que el control de la población intervenía algo más que los animales de presa y la disponibilidad de alimentos, y que el comportamiento de lemming y conejos pudiera deberse a otros factores. En las épocas de gran mortandad parecía haber mucha abundancia de alimento, y los esqueletos no daban señales de que la muerte hubiera sido por hambre. Entre los científicos que estudiaban ese fenómeno estaba John Christian, un etólogo con estudios de patología. En 1950 propuso la tesis de que el aumento y la disminución de la población entre los mamíferos estaban gobernados por mecanismos fisiológicos que respondían a la densidad. Presentó pruebas de que cuando el número de animales aumenta en determinada región, se van formando tensiones estresantes hasta provocar una reacción endocrina que produce el desplome demográfico. Christian necesitaba más datos y andaba tras la oportunidad de estudiar una población de mamíferos en el proceso real del desplome. La situación ideal debía ser aquella en que pudieran realizarse estudios endocrinos antes, durante y después del desplome. Afortunadamente, la población del ciervo de la isla de James atrajo su atención antes de que fuera demasiado tarde. La mortandad en la isla de James. Página 29. A cosa de 22,5 kilómetros al oeste de la población de Cambridge, en Maryland, y menos de 1,6 kilómetros en la bahía de Chesapeake, está la isla de James, que tiene más o menos 1 milla cuadrada, 113 hectáreas, de tierra deshabitada. En 1916, 4 o 5 ciervos Sika, Cervus nippon, fueron dejados en la isla, criando libremente. El rebaño fue aumentando sin cesar hasta llegar a cosa de 280 o 300 cabezas, densidad de más o menos 2 animales por hectárea. Llegado a ese punto, en 1955, era comprensible que algo debía suceder sin que pasara mucho tiempo. En 1955, Christian empezó su investigación matando 5 ciervos para realizar estudios histológicos detallados de las glándulas suprarrenales el timo, el vaso, la tiroides, las gónadas, los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones y otros tejidos. Pesó los ciervos, tomó nota del contenido del estómago, la edad, el sexo, el estado general, así como de la presencia y ausencia de depósitos de grasa bajo la piel, en el abdomen y entre los músculos. Una vez tomados estos datos, los observadores se pusieron a esperar. En 1956 y 1957 no hubo nada, pero los 3 primeros meses de 1958 murieron más de la mitad de los ciervos y se recuperaron 161 cadáveres. Al año siguiente murieron más ciervos y se produjo otro descenso demográfico. La población se estabilizó en unas 80 cabezas. Entre marzo de 1958 y marzo de 1960 se recogieron 12 animales para estudios histológicos. ¿Cuál fue la causa de la súbita muerte de unos 190 ciervos en un periodo de 2 años? No era el hambre, porque había abundancia de alimento. Los ciervos recogidos se hallaban en perfecto estado, con la piel brillante, músculos bien dotados y depósito de grasa entre ellos. Los cadáveres recogidos entre 1959 y 1960 se parecían en todo a los recogidos entre 1956 y 1957, con una diferencia.
Los ciervos cogidos después del desplome demográfico y la estabilización tenían una estatura notablemente mayor que los cogidos inmediatamente antes de la mortandad y durante esta. Los machos de 1960 eran en promedio 34% más pesados que los de 1958. Las hembras de 1960 eran 28% más pesadas que las del 55 y del 57. El peso de las glándulas suprarrenales del ciervo de Zika se mantuvo constante de 1955 a 1958 durante el periodo de máxima densidad de mortandad y bajó 46% entre 1958 y 1960. En los ciervos no llegados a madurez, que forman buena parte de las bajas, el peso de las glándulas suprarrenales bajó un 81%. Había también cambios importantes en la estructura celular de las glándulas, indicadores de gran estrés, aún entre los supervivientes. Se descubrieron 2 casos de hepatitis que se consideraron consecuencia de la menor resistencia al estrés por demasiada actividad de las glándulas suprarrenales. Al interpretar los datos de Christian, conviene aclarar el significado de esas glándulas. Desempeñan estas importante papel en la regulación del crecimiento, la reproducción y el nivel de las defensas del organismo. El tamaño ni el peso no se han fijado exactamente, pero responden al estrés. Cuando los animales son estresados con demasiada frecuencia, las suprarrenales hacen frente a la emergencia, aumentando de actividad y tamaño. Las suprarrenales grandes y de estructura celular características que acusaba el estrés eran, pues, en extremo significativas. Otro factor que sin duda contribuyó al estrés era el hecho de que las heladas de febrero de 1958 impedían a los ciervos nadar en la noche hasta el continente como acostumbran, y aquel ejercicio les procuraba un alivio temporal de hacinamiento. La mayor mortandad siguió a aquellas heladas. El no poder aliviar su confinamiento junto con el frío, que también se sabe causa estrés, pudo haber sido lo que colmó la medida. Resumiendo, en un simposio sobre estrés, hacinamiento y selección natural, declaraba Christian en 1961, la mortalidad sin duda se debió al shock producido a consecuencia de un grave trastorno metabólico, probablemente por una prolongada hiperactividad adrenocortical. A juzgar por el material histólico, no había muestras de infección, hambre ni ninguna otra causa clara que explicara la masiva mortalidad. En cuanto a lo psicológico, el estudio de Christian es completo y no deja nada que desear, pero quedan algunas cuestiones acerca del comportamiento del ciervo bajo la presión estresante que seguirán sin respuesta mientras no se presente otra oportunidad semejante. Por ejemplo, convendría saber si hubo entre ellos más agresividad, si fue esa una de las causas de que 9 de 10 de las bajas habidas en la mortandad se produjera entre hembras y cervatillos. Es de esperar que la próxima vez pueda haber un observador durante todo un año. Depredación y población. Menos impresionantes, pero útiles para añadir otras pruebas de que el maltusianismo no puede explicar la mayoría de las mortandades masivas, fueron las investigaciones realizadas por el finado Paul Errington acerca de la depredación. Examinando el contenido del estómago de unas lechuzas, descubrió que en gran parte se trata de animales jóvenes, inmaduros, viejos o enfermos, demasiado lentos para escapar a los rapaces. Estudiando a ratas almizcleras, vio que eran muchas más las que morían de enfermedad, visiblemente a consecuencia de la menor resistencia debida al estrés producido por el exceso de población, y menos las capturadas por el voraz visión. 2 veces al año se hallaron ratas muertas de enfermedad en su alojamiento, dice Errington. Que las ratas almizcleras comparten con el hombre la propensión a volverse salvajes en condiciones de hacinamiento estresante.
Él demuestra además que cuando la densidad de población pasa cierto límite, disminuye la natalidad en las ratas almizcleras. Muchos etólogos han llegado ya por su parte a la conclusión de que la relación entre el animal depredador y su presa es una sutil simbiosis en que el animal de presa no es precisamente reproductor de la población, sino más bien una presión ambiental constante mejoradora de la especie. Y es harto sorprendente que se haya dedicado tan poca atención a ese estudio. El biólogo Farley Mowat fue recientemente enviado al Ártico por el gobierno canadiense para que determinara el número de caribúes que abaten los lobos y describió detalladamente el caso. Los rebaños de caribúes habían ido reduciendo de tal modo que los lobos debían ser concienzudamente exterminados. Mas él describió que los lobos solo eran responsables de unas pocas muertes de caribúes. B. Influían en la conservación de la salud y robustez de los rebaños de caribúes, hecho que los esquimales sabían hace mucho tiempo. Y C. Eran los cazadores y tramperos quienes reducían los rebaños matando caribúes para alimentar a sus perros en invierno. A pesar de las pruebas convincentes y cuidadosamente reunidas, presenta en su libro Never Cry Wolf, los lobos están siendo ahora sistemáticamente envenenados, según Mowat. No es posible calcular de antemano lo que representará la pérdida del lobo del Ártico, pero no debería desdeñarse la lección. Es sencillamente una de tantos ejemplos de cómo la codicia miope puede poner en peligro el equilibrio de la naturaleza. Cuando los lobos hayan desaparecido, el caribú seguirá extinguiéndose, porque seguirán allí los cazadores, y los animales que pueden no serán ya tan fuertes como antes de suprimirse la presión terapéutica que formaban los lobos. Los ejemplos citados entran en la categoría general del experimento natural, que sucede cuando se introduce un elemento de control y se permite la libre acumulación de la población animal en ausencia de animales depredadores. Los experimentos y estudios descritos en el capítulo siguiente revelan con toda claridad que la depredación y la cantidad de alimento podrían tener menos importancia de los que creemos. Documentan detalladamente el papel que el estrés producido por el hacinamiento desempeña en el control de la población y nos hacen penetrar algo en los mecanismos bioquímicos de ese control.